A lo largo de los años, un show más, a pesar de estar entre las mejores caricaturas de la época moderna de Cartoon Network, y ser de las responsables para darle un enorme respiro al canal, tuvo en su historial, varios capítulos que tuvieron que ser modificados o censurados, sea por razones como violencia excesiva o momentos sexuales, así como por algunos que rebasaban las normas y políticas que el canal mantiene en nuestros días. Para ver lo que se muestra en el título del video, hay que remontarnos a la temporada 6. La temporada del terror, el Triángulo de la Perdición, como ustedes quieren llamarle, fue una temporada donde la mayoría de los capítulos fueron aburridos, infravalorados, terribles, anticlimáticos, y invadidos por el triángulo amoroso de CJ y Margarita. Sin embargo, no todo es malo en esta temporada, pues hubo alguno que otro capítulo bueno, entre ellos, la Guerra de los Formatos 2, y los jugadores nunca dicen morir. Sin embargo, hay uno que se destaca entre los demás, no solo por estar entre los mejores capítulos de todo un show más, sino que también por lo polémico que llegó a ser, tal es así, que no solo tuvieron que modificarse escenas del capítulo, sino que hasta en algunos países, especialmente en Gran Bretaña, tuvieron que modificar, suavizar, incluso, censurar, partes originales del capítulo en su versión estadounidense. Pero, no fue censurado por tener contenido explícito, y mucho menos por tener diálogos subidos de tono, sino por motivos políticos. Así que sin nada más que decir, yo soy Karasu199, su narrador, y esto es, Analizando Cosas, por Karasu199. Como hoy en día, todos quieren ver que los loquenderos vayan al grano, y como no tengo nada con que rellenar el video, he acá el capítulo. ¡Un show más! Damas y caballeros, con ustedes. Hoy verán el Thomas verdadero, un especial del interno. Considerado uno de los mejores capítulos de toda la serie, la trama del capítulo se basa con que Rigby intenta descubrir lo que Thomas trama, luego de que haya visto a él mismo disfrazado atacando a lo que parecen ser agentes, cosa que posteriormente, hacen igualmente los miembros del parque. Conforme transcurre el capítulo, finalmente Thomas revela su verdadera identidad, Nikolai, quien junto a Natalie, o Natalia, roban y trasladan el parque, supuestamente con la razón de llevar al mismo a Drusnia, con el pretexto de que la tecnología en el país en cuanto a parques está no solo atrasado, sino que también en pésimas condiciones. ¿Y por qué digo supuestamente? Ya verán. Esto hace que los miembros del parque intenten detener los planes de Natalie, sobre todo cuando se les une Thomas posteriormente. Con una trama espectacular, un antagonista bien elaborado, un clímax sorprendente, y una traición con una ejecución magistral, este capítulo, si me propusiera hacer un top 10 de los mejores capítulos de un show más, este mismo estaría sin duda en los primeros 5 puestos. No obstante, así como es de los mejores capítulos, también el mismo está entre los más censurados, sin embargo la razón es diferente, no lo fue por su contenido violento, o porque el mismo poseía lenguaje ofensivo. Es más, cuando uno ve este capítulo, se dará cuenta que no es bastante fogoso en esos dos aspectos, o no tanto comparado a otros capítulos. Como dije antes, el capítulo fue modificado, y de hecho fue censurado por razones políticas, pero la cuestión es, ¿en qué específicamente? 2 países, Estados Unidos y Rusia. Recordemos que ambos países, en términos generales se llevan tal cual perros y gatos, y más cuando se les recuerda la Guerra Fría, luego de que se terminara la Segunda Guerra Mundial. No me enfocaré mucho en este tema, ya que hacer eso sería alejarme del tema principal del video, solo diré que estos países se tienen rencor por varios motivos, entre ellos por motivos políticos, sociales, y por supuesto, militares. Y estos 3 puntos, son los que nos llevan a las razones principales por las cuales el capítulo se modificó y censuró, y más por el último punto. Así que sin más que decir, es hora de irnos a la siguiente fase del video, y por lo que ustedes vinieron.
Algo que se me olvidó mencionar, es que en este capítulo, mayormente se parodia a la película Salt, o Agente Salt, la cual en la trama se menciona que un desertor acusa a Evelyn de espiar para los rusos. Por lo que vi en algunas reseñas de la película, no es recomendable verla. Vamos a aclarar algo muy importante, pues es fundamental para este video. En este capítulo, debido a la trama y la argumentación que podría ser bastante controversial, se tuvieron que hacer dos versiones diferentes del capítulo. Para hacer fácil la comparación, pondré dos comparativas, la versión original, y la versión especial, esta última porque es raro de encontrar, y más si está en buena calidad. En la versión británica, el país es llamado Drusnia, un nombre que a la primera se oye como una parodia a Rusia, sin embargo, esto se desmiente, pues en el doblaje original el país es mencionado como Rusia tal cual, sin pelos en la lengua. De hecho, todo el redoblaje, específicamente el que está censurado, fue usado para la versión latinoamericana. Eso sí, ya no recuerdo si eso también incluía en las escenas, pero como yo recuerde las cosas, quizá no lo hicieron porque las políticas de Cartoon Network en Latinoamérica no son tan estrictas como en el país británico. En esta parte del video mataré dos pájaros de un tiro, pues son curiosidades que a la vez, fueron censuradas en la versión del Reino Unido. Algo que se me hizo curioso y a la vez irónico, es que a pesar de que en el capítulo editado, le hayan modificado muchas cosas sobre Drusnia, no quitaron la escena de Lenin, algo que a la vez no tiene sentido si tomamos en cuenta que él fue una figura comunista bastante fuerte en dicho país. El nombre del comandante Romanov, dado el contexto y el argumento principal del capítulo, es una referencia a la dinastía Romanov, una dinastía de los zares de Rusia del siglo XVII, la cual se disolvió tras los sucesos de la Revolución Rusa en 1917, durante la Primera Guerra Mundial. Este fue el único diálogo que el capítulo no censuró, tal vez por el nombre que no lograron distinguir. En el momento donde se empieza la operación Parkarga, se escucha el himno de Rusia, pero no me refiero a la de la URSS, sino de la RSFSR, o la República Socialista Federativa Soviética de Rusia. Fue un estado soberano que existió desde que la Unión Soviética se disolvió, y el cual existió 14 días después de lo ocurrido anteriormente. El Estado no duró mucho, pues después abandonaría su sistema socialista, y de acá en adelante sería el país que ya todos conocemos hasta nuestros días. 5, 4, 3, 2, 1. Voy a aprovechar a decir algo acá, que si bien no es una censura, es a la vez algo muy curioso y al mismo tiempo incoherente, pues Tomás dice que nació en Kiev, algo que no tiene sentido, pues tengamos en cuenta que no solo es la capital de Ucrania, sino que también porque desde que se disolvió la Unión Soviética, en 1991 declararon la independencia de dicho país, algo que se contradice con la línea de tiempo de la serie. Pero en fin, esto es una serie animada, cualquier cosa puede pasar. Sigamos. Cuando llega el momento donde se transfiere la estatua del parque, se cambia a otra que más pareciera ser a la de Karl Marx. Todas estas escenas son visibles en el capítulo original, pero en la versión UK, están completamente censuradas, incluyendo el himno, que si se comparan ambas escenas, se notará que le cambiaron el himno a uno bastante genérico. Es más, ni siquiera las fuentes de letras se salvan, pues toda la escritura rusa está censurada, no solo la que se muestra en la operación Parkarga, sino que también en el título del capítulo, en la carga, incluso, el nombre recortado de Drusnia fue censurado, y reemplazado por líneas simples de colores, o una versión cricosa de la bandera de Bolivia, y el signo de KGB, término que se le usó para la Comité para la Seguridad del Estado, una organización de la Unión Soviética que se dedicó al espionaje y contraespionaje. En su lugar, fue reemplazado por el DSA, el cual posiblemente, es el término que se le utiliza a la organización llamada, Socialistas Democráticos de América, eso supongo. Otro ejemplo de ello es cuando se elimina esta palabra en ruso, que significa peligro o precaución.
Incluso, la Catedral de San Basilio, también fue censurada, por la razón de que la misma es un icono muy importante para el país, y monstruosamente importante cuando antes fue la Unión Soviética. Sigamos. En la versión británica del capítulo, cuando Thomas o cualquier miembro del parque golpea a algún miembro de la CIA, le echan un sonido de ronquido a los agentes, dando la impresión de quedar dormidos o inconscientes, algo que no ocurre en el capítulo original. ¿Por qué? Muy fácil, porque en realidad ellos terminan muertos, o como me encanta estar de morboso, terminan asesinados. Hey, what's going on, man? Not much. Is that dude okay? Hey, this is weird, right? I mean, I'm doing martial arts. That guy's dressed up like a garbage can and totally still alive. I think you're in a dream, dude. Aquí las cosas terminan siendo algo curiosas, pues hubo una escena censurada en el capítulo, específicamente cuando Nikolai llama a los americanos, o mejor dicho estadounidenses como imbéciles. Esto se mantuvo en el doblaje gringo, pero en el otro está censurado, algo que sinceramente no me esperaba, pues sabiendo lo exageradamente patrióticos que son los gringos, normalmente censurarían este diálogo para no herir su egocentridad. Casi siempre es al revés. As an intern, I was pranked mercilessly. Those Americans could be jerks. Además, aunque haya dicho que el capítulo no era muy recurrente a la violencia y a los diálogos subidos de tono, jamás dije con que eran inexistentes, pues hay escenas y diálogos del capítulo que fueron modificados y censurados, muchos de estos por la sensibilidad o la rigidez con la que se editan los capítulos en el Reino Unido, y también por contener burlas indirectas y satíricas al país ruso. Iré por lo simple, todas las palabras que provengan de Rusia, son cambiadas por de Rusnia. Droznik. What's that? Droznik, right? Flying towards the Droznia. Casi a la mitad del capítulo, se corta la escena cuando Natalie seduce a Benson de una manera muy peculiar, y casi hasta digna de una película porno. Well, someone's gotta do it. Benson, why don't we finish this conversation somewhere more public? Este capítulo, también fue víctima de varias censuras debido al hecho de estar catalogadas como muy violentas, sí, muy violentas. En la escena donde Rigby les echa en cara tener la razón sobre Thomas, Natalie golpea a Rigby, esto está censurado en la versión británica, y la escena fue reemplazada por Natalie dándole un empujón o cachetada. You and you and you and... Oh, snap! Now we're all toast! And guess who didn't believe me? You and you and you and... Y hablando de Natalie. Cuando llega el momento en que los miembros del parque suben al coche van, esta les apunta con una arma. Esta escena está censurada en la versión del Reino Unido, y es reemplazada con ella apuntándoles con el dedo, una escena que hasta pareciera ser digna de 4Kids. En el episodio editado, hay una parte donde se edita un poco la escena donde Musculoso golpea a uno de los agentes rusos con un jarrón, quizás sea editado por el efecto de los ronquidos. Esto más bien se podría catalogar como una curiosidad, y es que conforme avanza el capítulo en esa parte, se ven personajes que son una parodia u referencia muy evidentes a entidades importantes de los Estados Unidos. Entre ellos, Bill Hillary Clinton, y Boris Yeltsin. Destaco a este último porque incluso fue expresidente de la Federación Rusa desde 1991 hasta 1999. Justo cuando los miembros del parque llegan al avión y Natalie les cuenta sus verdaderas intenciones, Benson intenta golpearla, cosa que fracasa cuando ésta le fractura la mano. En la versión del Reino Unido está eliminada, y se ve como que simplemente se le lastima el puño cuando choca con su mano, algo que hasta ni parece tener sentido, teniendo en cuenta que ni siquiera la escena en particular es fuerte, hasta diría que es bastante simple. Cuando Thomas traiciona a Natalie para volver con sus amigos, esta le llama perro imperialista. Posiblemente, esto puede tener dos significados. La primera, que esto hace referencia al expansionismo territorial que Estados Unidos hizo años atrás, por ejemplo, con México, cuando anexó Texas, provocando un conflicto que terminó con el país vecino cediéndole los territorios de Alta California y Nuevo México. Sin embargo, también podría hacer referencia al imperialismo estadounidense, los intentos de derrocar a numerosos gobiernos extranjeros percibidos como hostiles, ejemplos, la guerra de Vietnam, la guerra de Afganistán, y la guerra del Golfo. En la versión británica es cambiada esta frase por, Nikolai, eres un traidor. Imperialist dog!
Ya cuando transcurre el capítulo, específicamente cuando regresan el territorio del parque a su país natal, se censura la parte donde el presidente de los Estados Unidos en la serie se burla de los rusos dándose nalgadas frente a ellos. Esto es reemplazado en la versión británica, cambiándole por el señalando su trasero. Honestamente esta parte editada no es tan mala, es más, diría que hasta es más grosera que en la versión original, pues si en la versión gringa se dan nalgadas como forma de burlarse de los rusos tras conseguir parte de su territorio, una forma bastante infantil de hecho, en la británica de paso les da la clara insinuación de que le pueden besar y chupar el culo. Ya cuando regresan el parque a su lugar, hay un diálogo que Thomas dice cuando les agradece a sus compañeros por hacerlo pensar. Y cito: No problem. And thanks to you all for showing me that friends matter more than the silly KGB job. Thomas hacía una obvia referencia al Comité para la Seguridad del Estado, que como dije anteriormente, fue una organización de la Unión Soviética que se dedicó al espionaje y contraespionaje. Esto se censuró en la versión británica, y en su lugar fue reemplazado por algún término druznio en la serie. Y ahora sí, para acabar con broche de oro para ir al ending de este capítulo de Analizando Cosas, en la versión original, Rigby dice la frase: Do svidaniya, Nikolai. You'll always be Thomas to us. Esta primera palabra, es una palabra en ruso que significa adiós. Esto en la versión británica se censuró, y fue reemplazada por la palabra goodbye. Goodbye, Nikolai. You'll always be Thomas to us. Es interesante saber que después de todo, el capítulo de los unicornios deben irse, no fue el más censurado de la serie, o no si lo comparamos con este capítulo. Las versiones editadas de Un Show Más en el Reino Unido, son bien conocidas por recortar y censurar escenas inapropiadas para niños, algo que no tiene sentido si tomamos en cuenta que el público que el canal dirigía originalmente para la serie, era para un público más adolescente. Sin embargo, este capítulo fue la completa excepción, porque si bien el capítulo contiene escenas que según para los británicos son violentas o inapropiadas, mayormente fue censurado por la delicada relación que Estados Unidos y Rusia tienen. Es más, el capítulo jamás se transmitió en Rusia y Ucrania, y por ende, nunca se hizo un doblaje completamente ruso sobre este capítulo, y en toda Europa y en distintos países de Asia se transmitió pero con estas censuras. Eso sí, es raro que no les hayan quitado el acento ruso a los personajes. No es seguro decirles si este capítulo fue el más censurado de toda la serie, pues de estos hay muchos, y mayormente por motivos irracionales. Lo que sí es seguro, es que este es de los capítulos más censurados, no solo en el Reino Unido y Latinoamérica, sino que probablemente, también a nivel mundial, por el tema tan delicado como lo es el conflicto entre Estados Unidos y Rusia.